Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos ya a este espacio de interacción que tenemos para compartir este, avances, aportes y para dar indicaciones sobre el ejercicio 3, que trata sobre la función exponencial y logarítmica. De pronto, antes de entrar en materia, me gustaría saber cómo se han sentido en el desarrollo de la tarea, eh, ya con los ejercicios 1 y 2, que fue el material trabajado en el CIPAS pasado. Valerie, tiene la palabra. ¿Alguien quiere aportar? ¿Hay alguna inquietud? No, profe. Bueno, yo por No. el momento ya los hice y usted ya me hizo unas correcciones y ya las hice. Ah, ok, bueno, maravilloso. Y Tati, adelante. Bueno, ya yo hice el primer ejercicio y el número 2. Estoy a la espera de pronto de la colaboración de la colaboración suya para orientarnos más y poder hacer los otros ejercicios, el 3 y el 4. Pero también tenía la duda del ejercicio número 5 sobre la aplicación del problema. Entonces, no sé si usted también piensa hacer un CIPA con respecto a colaborarnos con eso o no. Podemos hacer un CIPAS entonces para dedicarlo a ejercicio 5. Perfectamente, podemos hacerlo. En cuanto al ejercicio 4, les hice un video explicando el ejercicio, un ejemplo de un ejercicio del ejercicio 4, que tiene que ver con la función cuadrática. Se los compartí por todos los medios, entonces también para que tú lo tuvieran de referencia del ejercicio 4. O sea, en teoría no más nos faltan de pronto abarcar la temática del ejercicio 3 y los problemas de aplicación del ejercicio 5. Y Tati, ¿tienes la mano levantada aún? ¿Tienes algo más que agregar? No, Ok, qué pena, se me había olvidado. perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir. ¿Se compartió la pantalla? Sí, señora. Bueno, vamos a hablar de la función exponencial. Cuando hablamos de la función exponencial, estamos refiriéndonos a una función que tiene una forma muy particular. Vamos a insertarla. Dice que tiene una forma f de x igual a un número a elevado a una expresión que tenía que ver con x, por ejemplo. Ejemplo de esas funciones exponencial, por ejemplo, tenemos por ejemplo, 2 elevado a la x. Ese es un ejemplo de una función exponencial. Podemos tener también 3 elevado a la 4x menos 5. Esa es otra función exponencial. Es otro ejemplo de función exponencial. Podemos tener también aquí un fraccionario, por decir algo.
un cuarto elevado a la X, que también se puede escribir como 1 sobre 4 elevado a la X. A la X. Esto también, este es otro ejemplo de otra función exponencial. Simplemente tenemos un valor numérico, un número que está elevado a una potencia y dentro de esa potencia está la expresión de X. Está la expresión de X. Es lo que significa función exponencial. Si yo voy a tomar, por ejemplo, esta función, por decir algo, que será f de 1. F de 1 será 2 elevado en donde está el exponente al número 1. O sea, reemplazar la X por 1 y resolver la potencia. 2 a la 1 es el mismo 2. ¿Ya? Si yo voy a tomar eso. Si yo voy a hacer f de 2 o f de 3, vamos a poner f de 3, sería 2 elevado a la 3. Y recordemos que 2 elevado a la 3 no es 6, es 2 por 2 por 2. O sea, quedaría 8. Y ese sería el valor de mi función, de esta función, f de 2 elevado a la x, para esos dos puntos en específico, para el punto, para f(a) para 1 y para 3. Esos serían los valores a donde mandaría la función. Si yo hago la gráfica en GeoGebra de esa función, le coloco f de x, va a ser igual a 2 elevado a la x. Él me va a mostrar una gráfica. Me va a mostrar una vista gráfica de esa función. Nos dice, bueno, esa función siempre va a tomar, va a tomar valores positivos. O sea, cuando ustedes reemplazan un negativo o un número positivo, eso va a dar siempre un valor que está en el valor positivo. Las funciones de exponenciales dominio serían todos los reales, o sea, no hay restricción para ningún número. Cualquier número se puede reemplazar en esa función y se le puede hallar un valor. ¿Ya? El rango, no vemos para nada en el eje Y que la curva tenga incidencia del lado negativo, solamente de 0 hacia el infinito. O sea, el rango daría del 0 hasta el infinito en esa función. Pero ustedes dirán, ay, profe, ¿y cómo se calcula la exponencial de un número negativo? Solamente puso ejemplos positivos. Vamos a hacer un ejemplo negativo. Vamos, ¿qué será f de menos 3, por ejemplo? Sería 2 elevado a la menos 3. Eso, ahí se aplicaría una propiedad que me dice que cuando el exponente es negativo, eso se puede expresar como un fraccionario. O sea, eso será un fraccionario donde el numerador siempre va a ser 1 y el denominador va a ser esa misma potencia, pero con el exponente positivo. O sea, ese mismo 2 y ese mismo 3, pero con el exponente, se quita el negativo y se pasa a positivo. Entonces, ese fraccionario va a quedar siendo 1 sobre 8. 1 sobre 8. Ese sería el valor de la función en exponente negativo. Así se calcularía. El exponente negativo se expresa como un fraccionario donde el denominador tendrá exponente positivo y se resuelve la potencia normal abajo. El 1 queda arriba, normal. Si ustedes quieren hacer la división de 1 entre 8, lo pueden hacer, si no lo pueden dejar así. Y acá por lo menos, si yo quiero decir, bueno, ¿qué será f de menos 3? Véalo aquí, me dice 1/8.
en menos 3 es un octavo. Y si yo digo f de 3 es 8. ¿Hasta ahí vamos bien? Entendemos que la función exponencial simplemente es un número que está elevado a un exponente donde hay una variable. ¿Hay problema con eso? No, no hay problema. Disculpa. No hay problema. Aquí todo bien. Bueno, ok, perfecto, no hay problema. Entonces, cuando a nosotros nos colocan una ecuación, o sea, una igualdad, donde interviene la función exponencial, nosotros tenemos que tener en cuenta las propiedades de la función exponencial. ¿Cuáles son las propiedades? Primero, todo valor numérico elevado a la cero da como igual 1. Pregunta, ¿cuánto es 1.000.000 elevado a la cero? 1. Menos 50 millones elevado a la cero. 1. La segunda propiedad me dice que todo número elevado a la 1 da el mismo número. 100 elevado a la 1, 100. 4 elevado a la 1, 4. La tercera propiedad es la que les decía del exponente negativo. Cuando yo tengo un valor que está elevado a un exponente negativo, yo lo puedo pasar, lo convertir a positivo, pero expresándolo como un fraccionario, colocando arriba el 1 y abajo eso mismo, pero con el exponente positivo. Estas propiedades se pueden aplicar en ambas direcciones, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, si yo tengo un fraccionario, yo lo puedo expresar una potencia en forma de fraccionario, yo lo puedo pasar a exponente negativo. ¿Ya? Esas son propiedades. La cuarta propiedad me dice también, si yo tengo la multiplicación de dos potencias, pero ellas tienen la misma base, yo puedo coger y sumar, entre comillas, los exponentes. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ustedes saben que las sumas dependen de los signos. Todo depende de los signos. O sea, es posible que aquí diga suma, pero resulta que hay un signo menos y un signo más. Recordemos que signos diferentes deben restarse. Al final se termina siendo una recta. Una pregunta, disculpa, tutora. Y si en vez de ser x más y es x multiplicado por un número, que fue como me salió mi ejercicio, por ejemplo. X multiplicado por un número. Exactamente. Ah, bueno, eso ya ahora vamos a hacer un ejercicio como eso Ok. para aclarar. Ok, listo. Estamos aquí haciendo de forma general cómo funcionan las propiedades. Ahora hacemos un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos a lo mismo, si hay una división de potencia, pero que tienen la misma base, la regla dice, bueno, colocar la misma base y entre comillas resta los exponentes. No podemos decir que es una recta como tal, porque hay que ver qué signo tienen esos números. Y esta, hasta vamos a llegar de pronto hasta la 6, que dice potencia de una potencia. O sea, se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Ya la 7 y la 8 tiene que ver simplemente cuando dentro de la potencia, o sea, hay una multiplicación que tiene bases diferentes. Simplemente ahí, como decimos, distribuimos el exponente. Es decir, sería lo mismo que colocar cada una de las bases elevados a ese exponente. Y lo mismo pasa con la división. Las raíces, ojo, las raíces, mis estimados, se pueden expresar también como una potencia. Vean aquí, ¿cuál es cómo se transforma en potencia? Se coloca la base que esté dentro de la raíz y el exponente va a ser un fraccionario, donde el numerador va a ser el exponente de la base que está dentro de la raíz y el denominador va a ser el índice del radical. Ahora de pronto vamos a hacer un ejemplo, una base de ejemplo y vamos a ir viendo cómo vamos a ir aplicando esto. ¿Qué tal si yo les doy la ecuación? Nueve que está elevado a la 3
2x menos 5. Y acá está elevado a 9. También tenemos el 9. Que está elevado a 12x más 6. Y esto va a ser igual a un fraccionario 1 sobre 27. Vamos a agrandar el ejercicio para que se vea mejor. Tenemos este ejercicio aquí. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de ejercicio, mis estimados, hago una recomendación muy particular. Esa recomendación la podemos aplicar en cualquier parte del ejercicio, ya sea inicio, ya sea en la parte final, pero es importante tenerla. Cuando tengamos ejercicio así, hay que buscar una base común. Una base común. Aquí estamos manejando dos coeficientes diferentes, por decirlo así. Por un lado tenemos un 9 y por el otro lado tenemos 27. La idea es llevarlo a una base en común. Eso lo podemos hacer en cualquier parte del desarrollo, pero siempre al final es necesario hacerlo. Siempre. Nosotros vamos a aplicarlo de pronto ya en la parte final, aprovechando que ya de pronto tenemos ahí. Vamos a tratar de intervenir del lado izquierdo. ¿Cuál de estas propiedades podemos aplicar de las que pusimos? ¿Será que aplicamos la primera? Hay algo elevado a la 0 ahí. Vamos a buscar qué propiedad podemos aplicar aquí, de este lado. ¿Hay algo elevado a la 0? No. No. ¿Hay algo elevado a la 1? No. ¿Hay algo elevado como tal a un exponente netamente negativo? No. No, ok. ¿Hay una multiplicación con bases iguales? Sí. Ok. Por un lado observamos que tenemos una potencia cuya base es 9. Y acá tengo otra potencia cuya base también es 9. O sea que ahí podemos aplicar esta propiedad número 4. Tengo la multiplicación de dos expresiones que tienen la misma base, exponentes variables, o sea, dice, coloca la misma base y suma ese par de exponentes, es lo que dice. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Entonces yo voy a colocar la misma base, que es 9, y arriba voy a hacer una suma de exponentes, es decir, voy a sumar 3x menos 5 más el otro parente que es 2x más 6. Y voy a hacer esa suma. En esa suma yo tengo que ver cuáles son los términos semejantes, porque solamente se puede hacer una de términos semejantes. Por ejemplo, aquí que observo que esta x tiene exponente 1 y acá tiene exponente 1. Tengo 3x más 2x, ¿cuánto da? 5x. 5. 5x, muy bien. Da 5x. Muy bien. Y ahora aquí tengo menos 5 que no tiene letra. Y el más 6 tampoco tiene letra. O sea que también se pueden sumar. ¿Cuánto da menos 5 más 6? 1. ¿Uno positivo o uno negativo? Positivo. Positivo. Uno positivo. Muy bien. Entonces vemos Uno que positivo. entre paréntesis, entre comillas, era una suma, pero es que resulta que ahí aparecieron unas combinaciones de expresiones
donde hay una parte que se suma y hay otra parte que te termina restando. ¿Listo? Entonces, como eso digo, entre comillas, era una suma. Listo. Entonces ya llegamos a esta parte. Aquí, en esta parte, mi ejercicio me obliga a poner las bases iguales. Bases iguales. Porque yo no puedo decir, como de pronto ha sido el error de varios que me han presentado en el avance, no, que 27 es 9 a la 3. 9 a la 3 no es 27. Tratando de expresar el 27 en forma de 9, inventan potencias que no van. Entonces ahí se terminan equivocando. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, ¿cuál será el máximo? La pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es el máximo común divisor entre 9 y 27? Yo puedo decir que el 9, yo puedo decir que el 9 es 9 es igual a ¿qué? ¿Cómo obtengo yo el 9? Multiplicando. 3 al cuadrado. Muy bien, 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3. Yo tengo el 9 haciendo 3 por 3, que es igual a 9 al cuadrado. A 3 al cuadrado, perdón. Y el 27, ¿cómo lo tengo? 3 al cubo. El 27 yo lo puedo obtener, va a ser igual a 3 por 3 por 3. Siempre buscando la misma base. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y eso es, como acaba de decir el compañero, 3 elevado al cubo. Entonces ya las tengo expresadas en la misma base. Entonces eso es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces acá por un lado, yo tendré aquí el 9 este, lo voy a retirar. Y resulta que ese 9 es lo mismo elevado a la 2. Y ese 27 es lo mismo que 3 elevado a la 3. Ya, listo. Ahora sí, vamos a ver qué propiedad podemos aplicar al lado izquierdo de las que tengo arriba. Bueno, ya aplicamos multiplicación de potencias con igual base. ¿Será que ahí puedo aplicar esto? Tengo una división donde arriba y abajo hay potencias con la misma base. No. No. ¿Será que La puedo 6. aplicar potencia de una potencia? La 6, potencia de una potencia. Porque aquí tengo al 3 elevado a la 2 elevado a la 5x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la regla de este lado? Bueno, la regla de ese lado dice, bueno, tienes la misma base, es una potencia elevada a otra potencia, multiplica los exponentes, deja la misma base y multiplícame los exponentes. La regla me dice eso. Entonces, esto es igual a 3 y voy a multiplicar el 2 por el paréntesis. Ese 2 va a multiplicar a todo el paréntesis. 2 por 5, 10. O sea, quedará 10x. Y 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces, voy así de esa manera. Voy así me va quedando el ejercicio.
Ahora, bueno, yo pienso que ya del lado izquierdo ya no hay más nada que aplicar. Ahora voy a ver del lado derecho. ¿Qué puedo aplicar ahí del lado derecho? ¿Cuál propiedad? La tercera. La tercera, tengo un fraccionario donde abajo hay una potencia. Necesito expresarla con exponente negativo. ¿Para qué? Para que queden todos expresados en la misma base, pero desde el punto de vista sin fracciones, ya como cantidades enteras. Entonces aquí simplemente va a subir con exponente negativo ese 3. Entonces, ahora, ¿qué me dice? O sea, vamos a hacer el análisis. De un lado tengo 3 elevado a una expresión y del otro lado tengo ese 3 elevado a la menos 3. ¿Qué relación me pueden decir ustedes entre esos exponentes? ¿Cómo tienen que ser esos exponentes para que se cumpla esa igualdad? Me están diciendo que 3 elevado a la 10x más 2 tiene que ser, tiene que ser igual a 3 elevado a la menos 3. ¿Cuál será la conclusión? Por ende, los exponentes también tienen que dar igual. Exacto. Si las potencias tienen la misma base y son iguales, quiere decir que los exponentes son iguales. O sea, tienen la misma base. Quiere decir que, y son iguales, que quiere decir que el exponente debe ser igual. O sea, que ahí la conclusión simple y sencillamente es centrarlo. La conclusión ahí es que 10x más 2 debe ser igual a menos 3. Esa es la conclusión. Y esa es el problema como tal, se nos convierte en una ecuación. Las ecuaciones que normalmente en los ejercicios de ustedes les pueden dar una expresión o cuadrática o una expresión lineal. Si la expresión es lineal, como esta que tenemos aquí, o sea, el máximo exponente que tenemos ahí es 1, podemos hacer simple y sencillamente un despeje y se quedó resuelto. Pero si la expresión es una ecuación cuadrática, o sea, el máximo exponente es 2 y tienen 3 términos, tienen que aplicar la fórmula general que les expliqué en el ejercicio 4, la fórmula general, y que también, bueno, creo que también la hemos aplicado en el ejercicio 1 para algunos casos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer enseñar un despeje directo. Una ¿A qué va pregunta, a ser doctora. igual? Dígame. ¿Por qué se anulan las bases? Bueno, pues eso podemos aplicar un asunto para eliminar la base. Nosotros lo podemos hacer. Pero yo lo quise expresar de pronto de terminológico. Es como si te dijeran a ti, tengo 3 elevado a la y es igual a 3 elevado a la x. O sea, tienes dos potencias que son iguales y las dos potencias tienen la misma base. Para que se cumpla la igualdad, o sea, lo más lógico es que los exponentes sean iguales. ¿Cierto? ¿Sí o me equivoco? O sea, si Sí. yo tengo eso, o sea, tengo 3 elevado a la x, es igual a 3 elevado a la y. Y esas potencias son iguales. Y son la misma base. O sea, lo más lógico es que los exponentes sean iguales. Ahora, si tú quieres ver matemáticamente cómo se elimina la base, para eliminar normalmente una base, nosotros le aplicamos normalmente el logaritmo. Pero como todavía no sabemos qué es el logaritmo. Pero sí, normalmente le aplicamos el logaritmo y nosotros decimos, bueno, el logaritmo, vamos a ver si aquí me aparece, aquí está el logaritmo. El logaritmo en base 3, porque vamos a eliminar la base 3 de la potencia esta
debe ser igual al logaritmo en esa base que es 3, porque es la base que queremos eliminar, de esta potencia. El logaritmo es una operación inversa que simplemente me relaciona los exponentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión del logaritmo? Bueno, el logaritmo me elimina la base y simplemente me deja los exponentes. O sea que 10x más 2 va a ser igual al menos 3 de acá. Eso viéndolo matemáticamente. Viendo lógicamente es eso lo que les acabo de decir. Si las potencias son iguales y las bases son iguales, quiere decir que los exponentes son iguales. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer un despeje. X va a ser igual. El menos 3 estaba ahí, no lo pienso quitar. Este menos 3 estaba ahí, ahí se quedó. Ahora, este más 2 es el que va a llegar de intruso. Estaba sumando. Pasará al lado del menos 3 con el signo contrario. Y este 10 estaba pegadito a la X. Cuando está pegadito, quiere decir que estaba multiplicando. Entonces, como está multiplicando, va a pasar a hacer lo contrario de multiplicar, que es dividir. Repito, X va a ser igual al menos 3 que estaba allí, de ese lado de la igualdad. Este 2 estaba positivo del lado izquierdo. Al pasarlo al lado derecho, va a pasar con signo contrario, o sea, negativo. Y el 10 se estaba multiplicando, va a quedar a dividir. Entonces voy a hacer la operación. Ambos son negativos. Como ambos son negativos, ¿debo sumar o debo restar? Sumarlos. Sumarlo, o sea que me dan menos 5. Muy bien. Menos 5 sobre 10. Y menos 5 sobre 10, al hacer la división, da menos 0,5. Entonces, X va a ser igual a menos 0,5. Y eso va a ser la respuesta de esta exponencial. En las exponenciales, mis queridos, normalmente no se hacen comprobaciones porque, como les dije, el dominio hay todo lo real. O sea que si me da un número negativo, un fraccionario, lo que sea, yo no voy a tener ningún problema, no tengo que hacer ninguna comprobación. Esa es la respuesta. Pero ahora que veamos el logaritmo, ahí sí vamos a tener que comprobar. Porque hay veces que nos dan dos respuestas, pero hay una respuesta que sí es lógica para el ejercicio y hay otra que no. Por la misma definición del logaritmo. Si la vamos a hacer esa comprobación en GeoGebra de esta ecuación, yo la voy a escribir. Bueno, yo voy a borrar, ya yo la tenía aquí escrita. Profe, ¿y Voy a el borrar. 3 para dónde se fue? El 3 que era la base. Como les dije, les apliqué, cuando uno llega a esta igualdad, donde las potencias son iguales y las bases son iguales, ya a mí lo que me interesa como tal es la relación entre los exponentes, ¿ya? Porque para eso lo lleva a uno a una igualdad con bases iguales, ¿ya? Para poder decir, bueno, si las potencias son iguales y las bases son iguales, quiere decir que los exponentes deben ser iguales. Y en realidad es lo que me interesa, la relación entre los exponentes, porque eso es lo que vamos a buscar, el valor de X que está en el exponente que me soluciona la ecuación, ¿ya? Entonces, siempre al final en este tipo de ejercicios, se les va a terminar eliminando la base y van a terminar trabajando con una expresión que le den los exponentes. ¿Aclaré la duda? Creo que sí. Bueno, ya es eso. ¿Cómo lo eliminé? Aquí les comenté, bueno, le apliqué logaritmo en ambos lados de la igualdad. El logaritmo lo que busca el exponente es elimina la base y deja las relaciones entre los exponentes. Eso es lo que hace el Ya, logaritmo. entonces elimina la base. Exacto. Ya. Exacto. Okay. Bien. Ahora voy a escribir la ecuación nuevamente. Yo la tenía escrita, pero la voy a escribir nuevamente. Entonces, bueno, yo voy a decir 9 y elevado, voy a abrir paréntesis, elevado, el
ejercicio era 9 a la 3x menos 5. A la 3x menos 5, te voy a decir por 9, también elevado a las 12x más 6, creo que no me equivoco. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre 27. Esa era mi ecuación. Entonces ahora yo voy a escribir abajo soluciones de ecuación, y ahí dentro voy a colocar el nombre que se le puso allí, o sea, E1. Y ahí me da la solución que es menos 0,5. Mi solución, en efecto, me dio menos 0,5. Entonces, ya yo hago mi comprobación en GeoGebra. De pronto le tomo aquí el pantallazo y lo anexo al ejercicio abajo. Esa es la comprobación. Ya hay muchos que han hecho estos ejercicios y los han hecho muy bien realizados. Lo único que les hace ya falta es la verificación en GeoGebra. Y aquí se las estoy indicando. Es escribir la ecuación del ejercicio tal cual está en el adjunto y darle en soluciones para que les muestre las soluciones. ¿Alguna pregunta de la exponencial? Vuelvo y le digo, importante las propiedades. Y en algún momento del ejercicio, ya sea el inicial, en la parte final, en donde ustedes quieran, es importante que todo quede a la misma base. Todo debe quedar a la misma base. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ahora sí, alguien que de pronto te está desarrollando sus ejercicios y requiera de pronto tenga una duda sobre los ejercicios que está desarrollando, antes de pasar a la función logarítmica. Cuando el exponente, Ujú. cuando el exponente también, o sea, un ejemplo, 7 elevado a la x y x está elevado a la 2. Ajá. Y eso está multiplicando a un exponente negativo también, o sea, por ejemplo, a un menos 2x. Vamos a hacerlo. Tú me dices que tengo a un 7 elevado a x a la 2, ¿verdad? A x y Sí. x elevado a la 2, sí. Ajá. Ajá. Y por otro Eso lado tengo 7 elevado a la qué? con bases diferentes, tutora. Por eso, acá con bases diferentes. O sea, Sí, aquí no un 7. ¿Qué va allá no abajo? va un 7, no va a 7. Va otro, o colóquele otro número, un 3, por ejemplo. Ajá, un 3. ¿Y acá? Elevado a una potencia negativa, con x también, o menos 2x. Ajá. Casi así está mi ejercicio. ¿Y eso va a ser igual a qué? Bueno, yo estaba dando un ejemplo porque no estoy dando mi ejercicio, pero Bueno, es así aquí, igual, pero es así igual, pero donde está el 7 es un 9 y todo eso va igual a 81. ajá. Bueno, aquí en lo que tú estás planteando aquí no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque es que el 7 y el 3 no tienen ninguna potencia en común. O sea, 7 es un número primo, la única manera de obtenerlo es 7 elevado a la 1. Y 3 también es un número primo, la única forma de obtenerlo es 3 elevado a la 1. O sea, y ahí no puedo aplicar ninguna propiedad. Cosa diferente de que aquí hubiese un 49, por ejemplo. Porque 49 es 7 elevado a la 2. Y por táctica aquí esté 7 a la 3, pues decía, pues desde que aquí esté un 7 a la 3, por ti.
Aquí sí puedo hacer y bastante, porque puedo comenzar, como te digo, con cambiar este 49, yo lo cambio y yo digo, bueno, eso es una potencia, y eso es una potencia que es 7 elevado a la 2. 7 a la 2, sí. Ya. Entonces yo ahí sí puedo aplicar las propiedades. Primero que todo, puedo aplicar entre estos dos la potencia de una potencia. O sea, yo puedo decir, bueno, en ese caso, yo multiplico esos exponentes, 2 por menos 2 da menos 4. Entonces me queda 7 elevado a la menos 4x. Digo, y voy a seguir. Entonces ahora, de este lado, bueno, ya veo que tienen la misma base. Entonces, si tienen la misma base, entonces yo digo, coloco la misma base y entre comillas sumo los exponentes. O sea, yo ahí puedo hacer, bueno, aquí cojo y dejo el 7. Y ahora a este x cuadrado le sumo menos 4x, o sea, sería más menos 4x. Sumé los exponentes. Y ahora sí puedo hacer la relación. O sea, tengo una igualdad donde de ambos lados hay potencia y tienen la misma base que 7. Entonces, vuelvo y aplico la misma conclusión. Si las potencias son iguales y las bases son iguales, es porque los exponentes deben ser iguales. O sea, que la conclusión ahí tuya sería, a copiar aquí, que esta expresión va a ser igual a 3. Entonces, vamos acomodando aquí, voy a quitarle ya los paréntesis, que bueno, aquí como tal, más por menos menos, te daría menos 4x. Y si yo te digo, bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué puedo hacer con esa relación. Yo te diría, bueno, este 3 que está positivo de este lado, lo voy a pasar con el signo contrario del lado izquierdo. Y aquí lo voy a colocar, lo voy a quitar y voy a colocar esto igual a 0. Me quedó una expresión de tipo cuadrático. Una expresión cuadrática. Y esa expresión cuadrática, tengo dos maneras de solucionarla. O la factorizo y busco los números que dan solución a esa ecuación, o lo hago con fórmula general. En este caso, bueno, yo voy a hacer el intento de factorizar. A ver, si no lo puedo factorizar, fórmula general, porque con la fórmula general sí se soluciona todo. Toda ecuación cuadrática se soluciona con fórmula general. Yo voy a abrir los dos paréntesis. Bueno, yo digo, bueno, es una X para un paréntesis y otra X para el otro paréntesis. Entonces me dice, bueno, este signo menos que está aquí se coloca en el primer paréntesis. Ahora multiplico menos por menos más y va en el segundo paréntesis. Y ahora yo busco, ¿será que habrá posibilidad de buscar dos números que multiplicados den 3 y que restados, porque los signos me dieron diferentes, den 4? ¿Será que se podrá? 3 por 1. Ah, no, 3 pero por eso 1. 3 por 1, 3, pero restados no da. Entonces, bueno, ya ahí en ese caso ahí no puedo factorizar. No hay manera de hacerlo. O sea, tocó fórmula general. Vamos a insertar acá. Tocó con la fórmula general, que es esta. Y me dice, bueno, para poder aplicar esa fórmula general, me haces el favor, primeramente, lo primero que tienes que hacer es en esta ecuación que te quedó, busca cuál es el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A es el que acompaña al X cuadrado. Ustedes dirán, pero el X cuadrado no lo acompaña a nadie. Si no lo acompaña a nadie es porque lo acompaña un 1. Quiere decir que la A minúscula esta es 1.
La B es el que acompaña a la X sola. En este caso será menos 4. Y la C es el término que quedó sin letra acompañado. O sea, el menos 3. Hay que colocarle los signos. Importante colocar esos signos. Y voy reemplazando aquí en mi ecuación. X me dice menos B, pero bueno, voy a quitar la B y voy a poner paréntesis. B vale menos 4. Aquí digo B, bueno, voy a quitar la B. B vale menos 4. Lo voy a colocar todo entre paréntesis. Siempre los reemplazo, háganlo con paréntesis con mucho cuidado. El A vale 1. C, lo voy a borrar, vale menos 3. Y el A abajo vale 1. Ahora voy haciendo poco a poco las operaciones que aparecen ahí. Ya, entonces, vean, retomando de pronto el ejercicio. El ejercicio me plantea una cosa. Tengo que ir aplicando las propiedades de la potencia hasta que llegue a este punto. Una igualdad donde esté la misma base. Y yo digo, bueno, los exponentes serán iguales y me da una relación con los exponentes, o sea, una ecuación. En este caso fue cuadrática, no fue posible despejar, no fue posible factorizar, aplico la ecuación cuadrática. Bueno, menos por menos da más, o sea que aquí quedó más 4. Aquí, menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4 que da 16. Por este lado, menos 4 por 1 da menos 4. Y menos 4 por menos 3, menos por menos más, 4 por 3, 12. O sea que aquí quedó más 12. Y abajo 2 por 1, 2. Tengo que hacer, bueno, ya hice las multiplicaciones, las potencias, debo hacer la suma que está dentro de la raíz. Todo queda igual. Raíz de 20, de eso da 28. Entonces, yo voy a ver, aquí en Jujero voy a preguntarle a ver cuál es la raíz de 28. Raíz de 28. Ah, me dice, bueno, reemplázala por 2 raíz de 7. Pero a mí me gustaría que fuera más que un aproximado numérico. 529. Me dice que es la aproximación numérica. De 529. Entonces, ahí tengo que hacer la separación. ¿Cómo así la separación? Si vemos en el centro hay un más menos. Un más menos significa que son dos raíces. Por un lado, tenemos una raíz 1. Donde aquí va a ir más en la mitad. Y yo voy a hacer esa suma. 4 más 5,9 da 9,29. Y 9,29 da 9,29. Entre 2. Yo voy a hacer también en GeoGebra aquí los cálculos. Entonces voy a decir 9,29 entre 2. 4,65. Va a ser mi primer resultado. Recordemos que esos valores de X son los valores que solucionan mi ecuación, mi ejercicio, el de la potencia que la compañera quiso colocar. Bueno, esos son los valores de mis resultados. Y por otro lado tengo, X2, que es aquí con el signo menos. La mitad con el signo menos. Entonces, al restar eso va a dar menos 1,29.
entre 2. Vamos a ver cuánto es en álgebra. Da menos 0,65. Y esos van a ser los dos resultados que hagan que la igualdad de este ejercicio aquí que la compañera quiso plantear sea verdad, ¿ya? Del ejercicio ese ejercicio inventado. Bueno, eso era de pronto la claridad. Como le digo, cada ejercicio normalmente es diferente a otro. Ángel, usted tiene la mano levantada. Profe, en ese ejercicio que estaba planteando la compañera, si son bases diferentes, pero por ejemplo, el 9 y el 3 que son múltiplos, ¿no? Entonces se transformaría ese 9 en una potencia, ¿verdad? En un 3 Sí, al, a la 3 al 2. cuadrado. Sí, Ya. siempre hay Ya que se buscar resolvería. sí, hay que buscar siempre la misma base, siempre. Hay que tratar de expresar toda la Ya. misma base. Ya Es después la sí sería clave. el procedimiento de los Sí, ya después exponentes y sí eso. hay que buscar qué propiedad se puede ir aplicando, ir aplicando las propiedades con mucho cuidado, porque un error ahí te cambia el ejercicio. Un signo mal colocado te cambia el ejercicio. ¿Ya? Sí, Entonces, señora. mucho cuidado con eso. Bueno, entonces ahora sí vamos como a la otra parte que son las funciones logarítmicas. La función logarítmica es una función inversa a la exponencial. Es decir, si tú tienes 2 elevado a la x, entonces el logaritmo lo que te está buscando es el exponente siempre. Siempre te está buscando el exponente. ¿Cuál es la característica? Que la base, o sea, la base en la que estás trabajando en el logaritmo, tiene que ser positiva, o sea, mayor que 0. Y no puede ser 1. Porque el logaritmo de 1 siempre da 0. Esa es una propiedad del logaritmo. El logaritmo de 1 siempre da 0. Y el valor que esté, la base tiene que ser positiva, tiene que ser diferente de 1. Y el lado que está dentro debe ser mayor que 0. O sea, no existe el logaritmo de un número negativo. O sea, el logaritmo en base 4 de menos 2 no existe. Porque jamás tú vas a encontrar un número que tú cojas, ay, voy a elevar el 2 elevado a la 5 y me va a dar menos 2. No se va a poder. Y eso se los comprobé cuando le hice la gráfica de la exponencial. Entonces les dije, oye, el rango son todos los números positivos. O sea, el rango son los números positivos. O sea, las potencias que les dan jamás van a ser negativas. Van a ser siempre positivas. Por eso no existe el logaritmo de un número negativo. Aquí hay un ejemplo. Tengo el logaritmo en base de 2 de x. ¿Ya? Ahí el logaritmo lo que trata de buscar el exponente. O sea, un número que elevado a la 2 me dé la x que estoy poniendo ahí. Repito, un número que me diga cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé el número x que aparezca ahí. Es el logaritmo. Aquí también tengo logaritmo en base 1/2 de x. Aquí tengo un número especial que se llama Euler. Euler es un número que inventó un matemático, Leonard Euler, y ese valor tiene un aproximado de 2,7, 70 y pico, más o menos. Aquí, por lo menos en sala, hay un compañero que se dio la tarea de averiguar cuántos números tenía Euler. Y creo que iban por los primeros 100, ¿o no? Carlos Alberto, ¿cuántas cifras decimales encontraste de Euler, que habían calculado de Euler? Creo que habían 100 y todavía no hayan terminado. Más de 1000. Bueno, más de 1000, fíjese. Entonces, es un número raro y lo representan con la letra E. Entonces, chicos, cuando ustedes tengan esta expresión en que lnx no es más que esta misma que está acá al lado. Es el logaritmo en base Euler de x. En base Euler. ¿Ya? Esta expresión ln de x y log en base E de x son la misma expresión. Entonces, no se asusten si su ejercicio sale de esto. Lo pueden escribir a esta forma que está aquí y ya con esa escritura pues ya aplican sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? También les digo, las pueden aplicar tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. El logaritmo en base a de una multiplicación, el número
La división, el logaritmo en base a de una división es la resta de los logaritmos. Si yo tengo una potencia, el logaritmo en base a de una potencia, yo puedo bajar el exponente de esa potencia y multiplicarlo por el logaritmo de la base. Es todo. Lo mismo. Toda esta aquí, que el logaritmo de una raíz, se deriva de la potencia. Porque recuerden que la raíz se puede expresar como potencia. Aquí m está elevado a la 1, o sea, sería el logaritmo en base a de m elevado a la 1 sobre n. Ese es la potencia de esta raíz. La m está elevado a la 1, el radical tiene exponente, tiene el índice n, entonces quedaría m elevado a la 1. Baja ese exponente, ese fraccionario multiplicado por el logaritmo de la base, o sea, el logaritmo de m. Como le decía, el logaritmo en base a del mismo número siempre es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Esas son las propiedades del logaritmo. Bueno, aplicando, porque esto es de aplicación, no es tanto como de ver, sino de ver cómo se aplica eso. O sea, ¿qué tal que yo les diga insertar ecuación? Yo les tengo esta expresión. Aquí hay algo que aclarar aquí y es lo siguiente. Jamás me pueden decir que es que el x-6 se está sumando con el logaritmo. Ojo, ese x-6 que está ahí es el argumento, o sea, la parte que está dentro del logaritmo. Eso no es un término que esté fuera independiente multiplicando, no. Eso es que este término es el resultado como tal que se pretende buscar dentro del logaritmo. No es un término independiente. Entonces aquí tengo un término. Lo voy a poner en rojo. Acá tengo otro término. Voy a buscar otro color. Azul. Y aquí tengo otro término que lo voy a dejar en negro. Son tres términos diferentes. Ahora, yo voy a tratar aquí lo que se trata también de buscar es o una igualdad entre los logaritmos, o una igualdad entre los logaritmos, o tratar de dejar un solo logaritmo, o sea, de simplificar la expresión a que quede un solo logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que ver qué propiedad hay. Por este lado, entre estos dos, veo una suma. ¿Qué propiedad del logaritmo por ahí me tiene una suma por ahí expresada? ¿Qué propiedad aplico? Recuerden las Logaritmo de un propiedades, logaritmo de un producto. Las propiedades se pueden aplicar de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Me dice, bueno, aquí en este caso yo tengo la suma. Entonces me dice, el logaritmo de una suma, o sea, la suma de dos logaritmos, cuando tienen la misma base, es igual al logaritmo en la misma base, pero multiplicando esos argumentos. O sea, palabras más, palabras menos. Me está diciendo
Esta expresión y esta expresión tienen la misma base que es 2. Entonces yo puedo, y se están sumando. O sea, que yo puedo simple y sencillamente colocar logaritmo en base 2 y dentro hago la multiplicación de esos argumentos. O sea, x menos 6 lo voy a multiplicar por x más 6. Bueno, este no lo toqué, esto lo dejo igual. Lo dejo igual. Entonces, yo antes de proceder con aplicar otra propiedad, yo quisiera hacer la multiplicación esta que está aquí. Esta multiplicación que está ahí. Entonces, voy a hacer esa multiplicación. Ojo, en esa multiplicación, amados, recordarán que están multiplicando un binomio por otro binomio. Quiere decir, esta X va a multiplicar a todo esto. Y este menos 6 va a multiplicar a todo el binomio este. Entonces comienzo. X por X, X a la 2. Ahora, X por más 6 da más 6X. Sigo ahora con el menos 6. Menos 6 por X da menos 6X. Y menos 6 por más 6, más por menos menos, y 6 por 6, 36. Eso quedaría de esa manera. Ese ejercicio que va por ese camino. Bueno, continúo. Entonces yo diría, bueno, ¿qué se puede eliminar en esta expresión? Pues yo tengo aquí un 6x positivo y un 6x negativo. Pues se restan y se van. O sea que aquí me quedaría eso. Ya realizada esa multiplicación inicial, tengo dos caminos. O aplico la propiedad, o aprovechando que nada más tengo dos logaritmos, este logaritmo lo paso para este lado. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué hago? Aquí hay dos caminos, vuelvo y les digo. O aplico otra propiedad del lado izquierdo para dejar simplificado el logaritmo, o paso el logaritmo, este logaritmo en base 2 de 8 para el lado derecho. ¿Qué hago? Una de las dos cosas, cualquiera de los dos caminos vamos a dar el mismo resultado. Otra propiedad. Otra propiedad, perfecto. Tengo una resta. O sea, tengo este logaritmo que está restándose con este otro logaritmo acá. ¿Qué propiedad me menciona que hay una resta por ahí? Pues la del cociente. Muy Ahí la bien. La del resta. cociente me dice. Muy bien. Si tengo los logaritmos de las mismas bases, de argumentos iguales o diferentes, y se están restando, pues haz la división de esos argumentos. O sea, coloca el mismo logaritmo y haz la división de los argumentos. O sea, que yo voy a hacer. Voy a quitar esta expresión y ya yo sé que aquí dentro me va a quedar un fraccionario. Donde arriba voy a escribir mejor esto. Déjame ver. Bueno, vamos a escribir mejor esta parte. Eso, ahora sí. Importante la escritura porque arriba no me va a quedar x a la 2 menos 36 y este que está restando, que es el 8 va a quedar del denominador.
Ya lo simplifiqué a un solo logaritmo y me quedó que ese logaritmo es igual a 0. Ojo, mis estimados, muy importante en esta parte. Si usted va a expresar todo como un término, una expresión de un solo logarítmico, asegúrese que del otro lado de la igualdad le dé 0. Si no le va a dar 0, lo mejor aquí es tratar de establecer la igualdad entre dos logaritmos. Después les voy a colocar otro ejercicio de por qué. Bueno, tengo esto. ¿Qué propiedad me da logaritmo? Aquí no está esa propiedad, pero me dice, hay una propiedad que me dice que si el logaritmo da 0, es porque el argumento este es igual a 1. Porque el logaritmo de 1 da 0. Si yo lo voy a buscar acá en GeoGebra, bueno, búscame aquí cuál es el logaritmo. El logaritmo de 1. Enseguida me dice, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de un número en cualquier base de 1 siempre será 0. Esa es una propiedad. Entonces, como este logaritmo dio 0, quiere decir que lo que está dentro es igual a 1. Ya me quedó eso. Esa es la expresión que tengo que hacer. En esa expresión también, aquí porque me dio una cuadrática, pero una cuadrática donde nada más tengo una sola X. Pero si les doy una cuadrática como la del ejercicio que la compañera planteó, ya saben que con fórmula general hay que hacer eso. Les voy a despejar aquí mi valorcito de X. El 8 está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que quedaría X a la 2 menos 36 igual a 8 por 1 da 8. Para este 36 está restando, pasaría a sumar. O sea, quedaría X cuadrado igual a 8 más 36. ¿Y 8 más 36 da cuánto? Da 44. Tengo dos raíces, una positiva y una negativa. O sea, por un lado, X va a ser X1. Tengo una ecuación X1 y una X2. X1 va a ser igual a la raíz positiva de 44. Raíz de 44. Queda más expresar en forma decimal. 663. Y también tengo a X2, que es también es raíz de 64, pero aquí el resultado negativo. Tengo dos valores en el logaritmo. Como les venía diciendo, el logaritmo es una cuestión muy delicada, en el sentido que dentro del argumento no puede dar negativo. Recuerden que cuando les estaba explicando el logaritmo, una de las condiciones era que el argumento, o sea, lo que esté dentro del logaritmo debe ser mayor de 0. Entonces, como me dieron dos resultados, yo tengo que verificar si esos resultados son correctos en el ejercicio. O sea, yo al final tengo que hacer en la función logarítmica una comprobación. Entonces, yo voy a colocar aquí comprobación y voy a ver. Voy a escribir mi ejercicio. Voy a escribirlo primero con 6,63. 6,63.
6,63. Bueno, de este lado, 6,63 menos 6 da positivo, porque este término es mayor. Hasta ahí voy bien. En el segundo, 6,63 más 6 da positivo, porque ambos son positivos y se suman. O sea que con el 6,63 no tengo problema. Esto es un resultado de ese logaritmo correcto. Ese es un resultado correcto. Ese sí es resultado. Porque la comprobación, bueno, todos los argumentos me dieron positivo y no va a haber ningún problema con la resolución del logaritmo. Ahora voy a hacerlo con el otro término que es el negativo. Menos 6,63. Aquí menos 6,63. Bueno, aquí fíjense. Esta suma de dos negativos da negativa. Esta recta, aquí hay un negativo y un positivo, se resta. También da negativa porque 6,63 tiene mayor valor absoluto. Entonces, como aquí los argumentos dieron negativos, ese valor no es respuesta para mi ejercicio. Lo voy a poner en un tachón en verde, un verde, como para indicar esto es erróneo. Esto es erróneo. No puede pasar, los argumentos no pueden ser negativos. Entonces, la respuesta a mi ejercicio va a ser x igual a 6,63. Esa va a ser la respuesta de mi ejercicio. Quiero hacer otro ejemplo ¿Alguna pregunta con esto, por favor? Con esta aquí en particular. No, profe, yo tengo una pregunta, pero es algo de la tarea como tal, en esa Adelante, por parte. favor. Lo que pasa es que yo veo que bueno, las funciones logarítmicas del ejercicio 3, o sea, la letra A es la única diferente que dice ln y lo demás sí dice logaritmo de tal, porque esa dice ln, es lo mismo. Es lo mismo, como les dije, el n es el logaritmo en base de Euler. Si yo le tengo, por ejemplo, acá, vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí. Si yo les digo, bueno, ahora mi ejercicio va a ser, aquí está el n, logaritmo natural de 4x, ¿lo pongo al cuadrado o no lo pongo al cuadrado? ¿Les pongo cuadrado aquí? Sí. Vamos a Colócala ver, al cuadrado. 4x al cuadrado más 7, por decir algo. Y va a decir, va a ser, bueno, aquí va a ser igual a de x más 1. Vamos a ponerle x menos 9. Bueno, tengo ese logaritmo, esa igualdad aquí. Ustedes dicen por qué el ln. El ln simplemente es el logaritmo en base Euler. Funciona todo lo demás de la misma manera. Simplemente es un logaritmo un poco especial porque es la base Euler. Ya es todo. Es como el logaritmo en base 10. Cuando ven la palabra log y no tiene la base abajo es porque es 10. Igual al logaritmo en base Euler de x menos 9. Es eso. Entonces, lo que yo les decía, acá yo les decía, bueno,
tienen dos opciones tienen dos objetivos en una ecuación con logaritmo. O dejan todo reducen toda la expresión a un solo logaritmo y que del otro lado la igualdad sea 0. O llegan a una igualdad como esta, que de un lado hay un logaritmo y del otro lado haya un logaritmo y todos estén con la misma base, porque allí se hace la misma conclusión que con las potencias. Si los logaritmos son iguales y tienen la misma base, quiere decir que los argumentos internos son iguales. Los argumentos internos son iguales. O sea que allí la conclusión en ese caso es una cuestión bastante sencilla. Simplemente ahí se concluiría que 4x más 7 va a ser igual a x menos 9. Esa es la conclusión de ese logaritmo, de ese ejercicio. Entonces, todo como son cuadráticas, no puedo despejar así nomás. Yo voy a pasar todos los términos para el lado izquierdo. Aquí voy a colocar menos x y el 9 está negativo, lo voy a poner positivo. Y de este lado, bueno, como ya los pasé, queda igual a 0. Voy a hacer, aquí vamos a hacer algo que necesito aquí que sea positivo, porque si no esa ecuación que me va a dar no se va a poder realizar. Entonces aquí va a quedar negativo. Negativo, listo, ahora sí. Eh, 7 menos 9, ¿cuánto da? 2. No, no. Menos 2. Menos Menos 2. 2. Igual a 0. Entonces voy a ver si aquí puedo factorizar. Bueno, no lo voy a hacer con factorización porque aquí hay un 4. Entonces ya aquí vuelve y juega la fórmula general. ¿Cuánto valdrá aquí? ¿Cuánto valdrá A aquí? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. ¿Cuánto vale A en esa ecuación? 4. 4. A vale 4. Muy bien. ¿Cuánto vale B en esa ecuación? 1. Ojo con el signo. No pueden olvidar el signo. Hay un menos ahí. Ya, menos 1. ¿Y cuánto vale C en esa ecuación? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces ya ahí tienen los tres valores de C y se aplica la fórmula general. Esas sí ya les queda de tarea. Ya con la fórmula general. Vamos a ver. ¿Cuál es la intención? Con la fórmula general, entonces se resuelve eso. Se resuelve ese ejercicio y hayan sus dos resultados. Y vuelvo y recuerden, en la exponencial no es necesario hacer la comprobación porque yo le puedo sacar la exponencial a cualquier valor. Pero en los logaritmos sí hay que hacer la comprobación porque los argumentos no pueden dar negativos. Los argumentos deben dar positivos para que pueda existir el logaritmo. Entonces ya. Así quedaría resolver ese ejercicio con forma general utilizando estos valores. Y esos serían los resultados para esto. Ya por último sería la comprobación. ¿Alguna otra duda o inquietud? Eso es para el caso del logaritmo natural que hice la puntualización que me hicieron la pregunta. ¿Algo más sobre eso? Sí, tutor, Dígame. ahí yo acabé de enviar una foto de cómo está mi ejercicio. O sea, no es para que lo haga, es para saber qué propiedades puedo utilizar en cuanto a los exponentes. Porque yo ¿En tengo cuál? X Aquí está, bien, ya observo la foto. Déjame abrirla. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Entonces, No tiene X más 2 o X menos 1, sino que tiene X2. O sea, X por 2, ¿sí me entiendes? no es x2, sería x al cuadrado. Está mal escrito. Es x a Ah, la ok. 2. Ah, ok. Y X ven a la 2. acá, y en la otra, en la que dice menos 2X. Ya, esa sí está bien. Ahí está bien. O sea, ahí se Entonces, puede ahí lo aplicar que tiene, lo de fraccionario que acabo de explicar de los números negativos. no, todavía ahí no aplica el asunto del fraccionario, déjalo así. Te recomiendo, ahí en ese caso, primero,
todo llévalo a la misma base. O sea, tienes 9, tienes 81, llévalo en base, en potencias de 3. Ya. 9 es igual, como habíamos dicho, a 3 a la 2. Mira cuál es la potencia de 81 en base 3. Primero eso, todo llevarlo a la misma base. Después tienes que ir aplicando propiedades, o sea, te va a salir una potencia en una potencia. Luego tienes que aplicar de pronto lo de un producto de potencias con la misma base, o sea, sumar los exponentes. Total, como te digo, siempre la idea es ir reduciendo la expresión a que te quede una igualdad donde hayan potencias con la misma base. Para poder decir, ah, bueno, los exponentes son iguales. Ya, eso es todo. Ve haciéndolo por partes. La recomendación inicial es esa. Trata de llevar toda la misma base. Y después que lleves toda la misma base, vas haciendo aplicando las propiedades. Ese ejercicio tuyo es similar al que planteó la compañera Itati en el que resolvimos aquí con el 7. Es muy, muy similar. Te va a quedar algo muy, muy similar a esto que teníamos acá. ¿Ya? Recordemos que aquí no había un 7 a la 2, sino que había un 49. Y nosotros dijimos, bueno, ese 49 lo voy a expresar como 7 a la 2. Ese 49 lo voy a expresar como 7 a la 2. Ya. Y después que hicieron eso, bueno, primero aplicamos aquí la potencia de la potencia, multiplicaron los exponentes, después hicimos potencia con igual base, se sumaron los exponentes y luego hicimos la igualdad entre los exponentes y de ahí me salió la ecuación. Así más o menos este ejercicio. Y acá tengo otra foto. No, como te estaba diciendo, ese exponente negativo déjalo así como está. O sea, no lo coloques como fraccionario, déjalo así como está, que por ahí, así como está bien. O sea, no es necesario que hagas eso ahí. ¿Vale? A menos Listo, que ok, quieras, eso. a menos que quieras escoger otro camino para otro ejercicio, pero particularmente soy partidaria de que lo dejes así como está. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, mis estimados, veo que no hay más dudas, pero sí vamos a quedar con tareas. Ya para esta semana, pues recordemos para cuándo es que se acaba la tarea. ¿Qué fecha tenemos para terminación de tarea? Creo que está para el 28 de septiembre, si no El estoy mal. 28, sí, señora. 28 de Sí, septiembre. está aquí mismo. No, Entonces, el hasta 27 no ahora, es. hasta ahora tenemos material para realizar ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ahora con estas IPAs, y el ejercicio 4. El ejercicio 4, yo se los mandé, les hice un video del ejercicio 4. Isaac, Señor, qué pena. Con respecto a los CIPAS, a mí me aparece en la plataforma un poco de como de de tutores. invitaciones a exacto. Entonces yo estoy confundido con esos CIPAS. Bueno, yo normalmente les recomiendo que entren a los míos, porque son mis estudiantes, y que se inscriban únicamente en los míos. Pero si ustedes desean inscribirse a de otro tutor, también pueden hacerlo. ¿Ya? Señor, pero no hay problema, por ejemplo, porque es que o sea, yo no sabía y entonces estaba enredado y me inscribía a esos como tal. Entonces, al momento de que ellos den los encuentros de CIPA, o sea, si yo no asisto, no hay problema. No, no hay problema. No hay Oh, problema. listo. Bueno, eso por esa parte. Bueno, tenemos, como les decía, tenemos material para el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Yo el día de mañana voy a condensar toda la información que tenemos.
También tenemos una web conferencia que es sobre funciones atroz. Importante que entre porque, bueno, las funciones atroz, aunque no las vamos a utilizar en esta tarea, en límite sí. Entonces, es bueno saber para la siguiente, ya que tengan claro que es una función atroz, porque hay un ejercicio en la guía que sigue que tiene que ver con la función atroz, entonces los invito cordialmente a participar en la web. Para el ejercicio 5, vamos a ver, porque yo, bueno, tenía planeado una operación, un encuentro en centro el viernes, pero si no se da el encuentro en el centro el viernes, sino que queda normalmente la tutoría para el sábado, presencial, entonces yo cuadro para este viernes entonces el 5, para que me les quede 2 semanas como tal, de aquí bueno, no tanto, menos de 2 semanas, unos 10 días, 10, 12 días, para que se dediquen no, bueno, le quedan menos de 10 días, que estamos el 28. O sea, 9 días, 7 días para que se desarrollen su ejercicio 5 y me puedan presentar los avances y yo les pueda hacer la retroalimentación. Mañana les mando un mensaje condensado para que simplifique todos los links de grabación de todo lo que se ha hecho, de los CIPAs, de la web, de todo, para que tengan en un solo mensaje todos los links. Que de pronto, como se los he estado mandando a medida que se van realizando, ustedes tienen varios mensajes. Entonces, al final, de pronto, no se acuerdan cuál es el link del ejercicio 4 que les mandé. Creo que acá en el grupo de Teams les mandé la información, no estoy segura. Creo que no. En el grupo de Teams le mandé la invitación a la web conferencia. Todavía no les he mandado. Tutora, ahí donde está, Díganme. ahí está eso, ese pantallazo que le acabé de enviar. Solamente hay una sola grabación del zip. No sé dónde están las demás. Lo que pasa es que las grabaciones del CIPA como tal, donde se va realizando la reunión, o sea, donde se va realizando, por ejemplo, aquí hice un CIPAS de tarea 2, que dice aquí. Bueno, entonces yo entro al CIPAS, ya no está disponible. Entonces me toca habilitarla. Entonces yo se las habilitaré y se las colocaré en archivos para que ustedes puedan ver las grabaciones Exacto, la verdad. directamente del Teams. Ok, entonces ya me queda esa tarea. Bueno, perfecto. Les voy a dejar de acá de compartir. Bueno, muchachos, yo les agradezco mucho la asistencia. Digamos que ya el día, si vamos a hacer el CIPA el viernes, entonces el viernes les estaría también, bueno, ya empezaremos a hablar de las puntuaciones también por la asistencia al CIPA. Nos lo hemos quedado que vamos a otorgar 15 puntos por la asistencia a CIPAS. Y bueno, yo les agradezco mucho la dedicación que han tenido. Muy cómoda con este grupo de estudiantes en este periodo. Los felicito por sus participaciones, por sus aportes, por sus avances. Me encanta que pregunten, bueno, que me escriban a Teams. Aquí hay varios que por lo menos me escriben a Teams. Y yo en el momento en que les pueda contestar, yo les contesto. Y bueno, estamos en muy buen desarrollo. Me agrada eso. Esteban. Entonces, bueno, estaremos entonces pendientes de esa parte. Espérate. Listo, bueno. Entonces, si no hay dudas, entonces, y ni más inquietudes, te doy por finalizada esta CIPA. Bueno, ya pendiente con las tareas, estaré pendiente de sus avances para hacer las retroalimentaciones y pendientes, porque bueno, sí, ya yo creo que lo más adecuado es eso. Voy a hacer el CIPAS, voy a hacer CIPA para el viernes. Entonces, para hacer las inscripciones, para explicar el ejercicio 5. Recomendación para ese CIPA, vamos a ser muy puntuales porque son ejercicios de aplicación. Yo voy a tratar algunos problemas y si ustedes traen algún problema de colisión para tratarlo en el CIPA, también lo podemos hacer. Y vamos a ver cómo se podría resolver eso. ¿De qué manera? Bueno, entonces, no sin más, muy buenas noches. Mis Gracias, bendiciones para profe. ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.